La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 2 versículos 4 al 5: Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. También hablando de la iglesia, en el versículo 9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es interesante que el apóstol Pedro nunca usó la palabra iglesia. Usted puede leer todos sus sermones que encontramos en el libro de los Hechos y todas sus cartas, y él nunca usó la palabra iglesia. No obstante, aquí en 1 Pedro capítulo 2, él nos presenta una descripción de lo maravilloso que es la iglesia. Su descripción es tan maravillosa y bella, que en esta ocasión vamos a tener un estudio un poco diferente. Entre 6 y 9 meses antes de su muerte, Jesús dijo: Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16 y el versículo 18. Esta promesa tuvo su cumplimiento en el primer Pentecostés que siguió a su muerte. Desde entonces, la Iglesia de Cristo vino a ser una realidad, un cuerpo en existencia. El término iglesia viene de la palabra griega eclesia y significa una congregación llamada fuera o aparte, con aplicación a cualquier clase de asamblea. Los griegos usaban el término para designar un cuerpo político. Esteban se refirió a los israelitas del tiempo de Moisés como la iglesia o congregación en el desierto, Hechos 7 y el versículo 38. Pero mientras que el término iglesia no significa más que una congregación llamada fuera, la iglesia de Cristo tiene un significado más original e importante. Es una institución divina, compuesta por creyentes que han sido sumergidos con Cristo en las aguas del bautismo, y así apartados del mundo y asociados entre sí para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es lo que el apóstol Pedro llama una casa espiritual, sobre la que Cristo reina como cabeza y donde el Espíritu Santo mora para dar vida. En el texto que consideramos en esta ocasión, el apóstol Pedro dijo: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. El apóstol Pablo también insiste en este mismo sentido cuando escribe a los Corintios: Sois labranza de Dios, edificio de Dios. 1 Corintios 3 y el versículo 9. Y también cuando escribe a los Efesios se refiere a la iglesia de la misma manera. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2, versículos 19 al 21. Aun cuando la institución divina fundada por Jesucristo es llamada en estos pasajes un edificio, no hemos de imaginar que tiene estructuras materiales. Cuando hablamos del local o de lo que algunos llaman el templo y lo llamamos iglesia, no debemos de olvidar que en realidad se trata del lugar donde la iglesia se reúne. No es el templo de Dios,
no es la iglesia de Dios, porque la iglesia no se compone de vigas materiales ni de ladrillos. La iglesia del Nuevo Testamento es una institución espiritual, o como Pedro la llama, una casa espiritual con piedras vivas que son los cristianos mismos. Pero la iglesia de Cristo, además de ser el edificio de Dios o la casa espiritual de Dios, es también la familia de Dios. Escribiendo al evangelista Timoteo, Pablo le dice: «Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad». 1 Pedro 3 y los versículos 14 al 15. La palabra casa en este texto significa hogar o familia. En el Antiguo Testamento leemos acerca del profeta Isaías que llegó con el rey Ezequías y le dijo: «Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás». Segundo libro de Reyes, capítulo 20 y el versículo 1. Así que la palabra casa no se entendía como el edificio donde vivía, sino como la familia del rey. En las páginas del Antiguo Testamento se menciona con frecuencia la casa de David, es decir, la familia del rey poeta. En Hechos capítulo 10 y el versículo 2 se nos dice que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, o sea, toda su familia. Y al carcelero en Filipos se le dijo que sería salvo él y su casa, o sea, su familia. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hechos 16, versículos 31 al 33. Así que cuando la Biblia habla de la iglesia como la casa de Dios, está hablando de ella como la familia de Dios. Cuando se habla de la conversión del hombre en la Biblia, se la describe como nuevo nacimiento. De esta manera, se usa nuevamente la figura de un niño, de un hijo, para expresar nuestra nueva relación con Dios. Porque mediante el nuevo nacimiento, el hombre se convierte en hijo de Dios. Y por el mismo proceso, llega a ser miembro de la casa o la familia del Padre Celestial. Podemos pertenecer a cuantas instituciones humanas deseemos, pero a la familia de Dios se pasa a formar parte solamente mediante el nuevo nacimiento. Muchas personas piensan en Dios como el Padre de toda la humanidad. Él es creador, Él es el origen de la vida de toda la humanidad, y en este cierto sentido, tal vez material, lo pudiéramos considerar como Padre de todos. Pero la verdadera familia de Dios se compone de aquellos que han nacido de nuevo y que están, por tanto, en su casa, su iglesia, su familia espiritual, mediante el nuevo nacimiento de agua y del Espíritu. Refiriéndose a la exaltación de Cristo después de su resurrección, el apóstol Pablo dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, versículos 22 al 23. Y en otro lugar, el mismo apóstol añade: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1 y el versículo 18. Estos y otros numerosos pasajes similares indican que cuando el Nuevo Testamento habla en estos términos acerca del cuerpo de Cristo, no se refiere al cuerpo material del Señor, sino al cuerpo espiritual, el cual es su iglesia. Es importante tomar en cuenta los siguientes principios. Todos los cristianos están en Cristo. Todos aquellos que están en Cristo están en su cuerpo. Y todos aquellos que están en el cuerpo de Cristo están en su iglesia. Por tanto, todos los verdaderos cristianos están en la iglesia del Señor Jesucristo.
Cuando miramos a la Iglesia desde todos los ángulos que nos presenta el Nuevo Testamento, obtenemos un hermoso cuadro de la misma. Si en nuestra mente tenemos la idea de un grupo de cristianos que han sido apartados del mundo y se asocian para adorar juntos al mismo Dios, estamos pensando en términos de la Iglesia. Si pensamos en Cristo como Rey y en todos sus discípulos como súbditos, la idea es de un reino. Si concebimos a cada cristiano como parte integrante de la estructura cristiana, estamos tratando a la Iglesia como un edificio. Si vislumbramos la Iglesia pensando en la paternidad de Dios, en la hermandad de los creyentes, la estamos concibiendo como una familia. Y si la consideramos como una organización a la cual todos los cristianos pertenecemos, más que una organización, un organismo vivo que tiene por cabeza a Cristo, entonces estamos hablando del cuerpo de Cristo. Pero todas estas imágenes, todas estas figuras se emplean en el Nuevo Testamento para designar al mismo grupo de personas, a la institución divina que Cristo vino a fundar para que a través de ella el hombre encontrara la salvación. Y las figuras aquí empleadas para describir a la Iglesia nos ayudan a tener un concepto más claro de ella y de su importancia. Qué maravillosa es la Iglesia del Señor. Qué gran privilegio es ser miembro de ella y tener en común la herencia de Dios. Sí, todos los miembros de la Iglesia tienen una herencia celestial que Dios ha preparado para que ellos compartan con Él y con su Hijo. Usted también puede participar en esta gran bendición si obedece al Evangelio de Cristo y por Él es añadido